Muchos de nosotros hemos escuchado o conocemos muy probablemente al gran misionero William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. William Carey trajo a la vida un resurgir de las misiones que habían sido abandonadas por muchos años por la iglesia evangélica. Por eso se le llama el padre de las misiones modernas. Y su meta era seguir extendiendo el reino de Dios y las buenas nuevas a cada rincón del mundo, consiguiendo recursos e instrucción, traduciendo la Biblia a diferentes idiomas para que el evangelio y los plantadores y los misioneros pudieran llegar a cada lugar de este mundo. Pero yo quiero decirles que Carey no fue a la India simplemente para abrir nuevas iglesias o establecer centros médicos para los pobres. Él fue impulsado por una visión más amplia, una visión de discipular a las naciones. William Carey sabía que el cristianismo no consiste en encerrarnos en cuatro paredes. William Carey entendía que el cristianismo debía impactar cada esfera de este mundo, de esta nación. De hecho, Carey no vio a la India como un país extranjero que debía explotar, sino como la tierra de su Padre Celestial para amarla y servirla. Carey soñaba con una sociedad que necesitaba ser gobernada con la verdad. Carey sabía que el lugar donde Dios lo había colocado debía ser gobernado por la verdad y no por la ignorancia. Él miró afuera a lo largo del territorio de la India y cuando miró se preguntó: si Jesús fuera el Señor de la India, ¿cómo se vería esta? Si Jesús fuera el Señor de la India, ¿qué es lo que sería diferente? Carey hizo muchas cosas por la nación y creó un impacto grande en la nación. Y una de esas formas en la que pudo impactar, ya que él fue el primer hombre que se opuso a los asesinatos despiadados y a la opresión generalizada de las mujeres, que había sido establecida por ley en dicha nación. Las mujeres en la India eran abrumadas por la poligamia, el infanticidio femenino, el matrimonio infantil, la quema de viudas, la eutanasia y el analfabetismo forzado. Todo esto era sancionado por la religión. Era parte de la ley de tales gobiernos de turno. Pero Carey sabía que el evangelio debía ir más allá de las cuatro paredes de la iglesia y debía impactar su generación, debía crear un impacto a su alrededor. Por lo tanto, Carey inauguró escuelas para las niñas. Cuando las viudas se convertían al cristianismo, él arreglaba matrimonios para ellas, para que no las mataran. Fue su persistente batalla de 25 años contra la quema de viuda, conocido como el sati, lo que finalmente condujo a la prohibición formal de esta horrible práctica religiosa. Fue tanto el impacto que el evangelio creó en la India, que llegó hasta las leyes de la nación, reformándolas de una manera impresionante. Amados hermanos, las misiones en el mundo, la proclamación del evangelio y el ocuparnos de cultivar una vida piadosa cumple un propósito más grande del que imaginamos. Cada uno de nosotros debe proclamar el evangelio y cuidar de sus almas con el propósito elevado de crear un impacto en esta generación, en esta nación, tal como lo hizo William Carey y tal cual como lo establece Pablo en su carta a los Filipenses. Debemos rechazar esa idea quietista de un cristianismo solo de cuatro paredes. Necesitamos ir más allá. Y con nuestro mensaje y con nuestras vidas crear un impacto a nuestro alrededor. Y es precisamente eso lo que espero argumentar esta mañana a través de Filipenses capítulo 2, 12 al 18. Y este es mi argumento para ustedes en la mañana de hoy.
Ocúpate de tu salvación para que puedas crear un impacto significativo a tu alrededor. Ocúpate en tu salvación para que puedas crear un impacto significativo a tu alrededor. El texto que estudiaremos esta mañana es un texto muy conocido por nosotros, pero veremos que lo hemos visto y estudiado con una vista muy corta. Y quiero que hoy elevemos nuestra vista y estudiemos este texto en su contexto. Acompáñenme a leer Filipenses 2, versículos 12 al 18. Dice la palabra santa de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estudiaremos este texto bajo dos encabezados principales. El encabezado número 1 va de los versículos 12 al 13, que lleva por título: Ocúpate en tu salvación con los recursos de Dios. Ocúpate en tu salvación con los recursos de Dios. Y mi segundo punto va desde el 14 al 18, que lleva por título: Ocúpate en tu salvación para impactar a tu alrededor o a tu generación. Sin más preámbulo, veamos el primer punto. Ocúpate en tu salvación con los recursos de Dios. Amados hermanos, la iglesia en Filipos era una iglesia que se preocupaba por las misiones. Nosotros hemos escuchado a lo largo de muchos años que la carta de Pablo a los filipenses es la carta del gozo. Pero lamento decepcionarte, porque si tú estudias esta carta, el centro y el énfasis de toda esta carta de principio a fin no es el gozo. Mientras nos encontramos en Barranquilla, nos sentábamos con el doctor Sam Master, director del seminario William Carey, y hablamos acerca de esta carta y de ese énfasis que se le ha dado sobre el gozo. Y cuando comienzas a leer la carta y terminas a leer la carta, te das cuenta que el énfasis de esta carta es un énfasis misionero, de principio a fin. Pablo está preso por causa del evangelio, por proclamar el evangelio. Las prisiones de Pablo encienden el corazón de los hermanos para seguir haciendo misiones y llevando el evangelio. Luego Pablo hace énfasis diciéndoles que vivan de una forma digna y de acuerdo al evangelio. Luego Pablo les dice que las actitudes que están teniendo entre contiendas y vanagloria están siendo un impedimento para el evangelio. Luego llega Pablo al capítulo 3 de su carta, al capítulo 2, en su parte final, y tienes a dos siervos que fueron enviados para apoyarlo en la causa del evangelio, que fueron Timoteo y fueron Epafrodito. Luego llegas al capítulo 3 y Pablo dice que hay unos hombres que se han metido en esta iglesia para perturbar el avance del evangelio. Y luego llegas al capítulo 4 y hay una pelea entre dos hermanas que habían combatido con Pablo juntas por el evangelio. Y lo que ellas estaban haciendo estaba entorpeciendo el evangelio. Y luego al final de la carta, Pablo recibe una ofrenda de parte de ellos para que él pudiera seguir esparciendo el evangelio. Así que la carta a los filipenses no es la carta del gozo. La carta a los filipenses es una carta completamente misionera. Y te puedo probar que desde Romanos hasta Judas tienen el mismo tono misionero. Porque estamos entre la primera y la segunda venida de Cristo, y la labor de la iglesia número uno principal es la proclamación del evangelio. La iglesia en Filipo habían sido muy generosos para ayudar a que el evangelio se siguiera compartiendo y extendiendo por los diferentes lugares del mundo, como había sido mandado por el Señor en Mateo capítulo 28. La carta de Pablo a los filipenses es la cooperación entre hermanos para llevar el evangelio a donde no había sido anunciado. Por eso podían enviar recursos, por eso podían enviar a hombres para que el evangelio pudiera seguir siendo predicado.
El conflicto entre ellos, los judaizantes, estaban siendo de tropiezo para el avance de este mismo evangelio. Y en los versículos 12 y 13 se encuentra en una sección amplia donde Pablo les está mostrando cómo se vive de una forma digna el llamamiento del evangelio que ellos han recibido. En los versículos 12 y 13 el apóstol Pablo les da una fórmula exacta para que ellos puedan vivir vidas victoriosas contra el pecado. Y Pablo comienza a decirles, por tanto, ¿qué implica ese por tanto aquí? Está estrechamente conectado con lo antes dicho. ¿Y qué es lo que Pablo ha dicho anteriormente? Pablo ha presentado la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, el señorío universal de Cristo sobre todas las naciones, ante el cual toda rodilla un día se doblará. Pero ellos que han confesado este Cristo y que deben imitar a Cristo, ellos deben someterse también a Cristo. Ahora bien, ¿cómo luce esa sujeción al señorío universal de Cristo? De esta forma: amados míos, como siempre habéis obedecido, si Cristo es Señor de sus vidas, si Cristo es Señor de sus almas, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y con temblor. Pablo felicita a los filipenses por la obediencia, por el ejemplo de obediencia que habían mostrado al Cristo exaltado, aun cuando Pablo estaba presente. Él dice, yo me gozo en gran manera por la obediencia que ustedes han mostrado al Cristo exaltado cuando yo he estado ahí con ustedes. Pero ahora les dice que deben seguir obedeciendo a Cristo aun cuando Él no está presente. Esta es la verdadera obediencia cristiana. No necesitamos la presencia de nuestros líderes para caminar en rectitud, porque hay uno por encima de nuestros líderes que ha sido exaltado y que fue previamente humillado, y es Cristo, dueño y Señor de nuestras almas, dueño y Señor de la iglesia. Lamentablemente todavía hay mucho clericalismo en nuestras mentes. Hay mucho del catolicismo romano en nuestras mentes. Cuando el pastor está, todo el mundo viene y está atento. Cuando el pastor no está, comienza a experimentarse ausencias en la vida de la iglesia local. Y esto muestra todavía que el líder sigue siendo nuestro Dios, aunque no lo expresemos con nuestras palabras. El pastor puede hacer un comentario en el grupo y puede tener 20 likes. Pero lo hace Daniel Escalante y 5 por ahí. Todas estas cosas demuestran que está enraizado en nosotros el clericalismo, y lo podemos evidenciar aún en las cosas más tontas de la vida, aún en las cosas más pequeñas. Pero Pablo dice, si realmente Cristo es su Señor, si realmente ustedes entienden que le deben obediencia al Cristo exaltado, ustedes deben obedecer a este Cristo, incluso cuando yo no estoy, incluso mientras yo me encuentre en prisión. Ustedes deben seguir obedeciendo a Cristo, porque Él es su Señor, yo no. ¿Cuál es la respuesta lógica al señorío universal de Cristo? Ocuparnos en la salvación que Cristo compró para nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esa palabra que está ahí de ocupaos se encuentra en el presente imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esto es algo que yo debo abrazar de por vida. Yo debo ocuparme de por vida en el cuidado de mi alma. De por vida yo debo cuidar mi corazón. De por vida yo debo cuidar de mi salvación. Este es un estilo de vida, mi amado hermano, que tú y yo abrazamos el día que fuimos justificados y salvados por el Señor. Nadie puede hacer por ti lo que a ti te toca hacer por tu propia alma. De hecho, esta es una palabra usada que se usa cuando se habla de trabajar o cultivar la tierra, lo cual implica realizar un trabajo duro que implica esfuerzo. Y Pablo dice, ocúpense de su salvación con esfuerzo, trabajen duro en cuidar su salvación. Nosotros no somos un títere de Dios.
No somos una especie de robot, somos agentes responsables para cuidar de nuestras almas si realmente el Cristo exaltado es nuestro Señor. Y la idea aquí de la palabra tiene otra connotación y es de poner en manifiesto, hacer visible algo que ya poseemos. Este texto ha sido usado una y otra vez para decir que la salvación se pierde, ya que si debo cuidar mi salvación es porque la puedo perder. No hay nada más peligroso en la vida de alguien que se llame cristiano que intente sacar doctrina de un solo texto. Nos fascina eso. Tomar un solo texto de la Escritura, convertirlo en una doctrina y llevarlo a nuestra práctica. No, la Biblia fue escrita como un todo y cada verdad se conecta con la otra y se conecta con toda la revelación bíblica. La Escritura nos dice en Juan capítulo 10 que Cristo a las ovejas que ha rescatado, Él no permitirá que ninguna de esas ovejas se pierda. Lo que garantiza tu permanencia en la fe no es que tú tengas a Cristo tomado de tu mano, sino que Cristo te tenga tomado con su mano. La Escritura dice en Romanos capítulo 8 que Dios, aquellos que justificó, a estos glorificó. Todos aquellos que han sido justificados serán glorificados. Y noten el tiempo verbal del texto en Romanos. A los que justificó, pasado, glorificó, pasado. Está diciendo que está garantizada tu glorificación. Eso es lo que dice la Biblia. Además, hay 3 dimensiones de la salvación en todas las Escrituras: pasado, presente y futuro. En el pasado, la justificación. Fuimos declarados justos en base a la obediencia y justicia de Cristo, quien cumplió todas las demandas de la ley. Se nos imputó su justicia y en la cuenta de Cristo fue cargada nuestra maldad. Fuimos declarados justos delante de Dios por su obra únicamente. Pero la segunda dimensión de la salvación es la santificación, que es ese proceso que Dios está obrando en aquellos que ha justificado, conformándonos al carácter de Jesucristo. Y por último, al futuro, la última dimensión de la salvación es la glorificación. Pues nuestro texto se encuentra en la dimensión número 2, la santificación. Miren, hermanos, todos nosotros, si eres creyente, fuiste justificado por Dios una vez y para siempre. Un acto inmediato. Y después de ese evento, todos hemos sido recibidos en la familia de Dios como hijos y todos somos amados por Dios de la misma manera. Dios no tiene hijos favoritos en su iglesia. Todos somos amados de la misma manera. No, mira, ¿tú sabes cuánto me ama Dios a mí más que a ti? Jamás, eso no existe. Dios nos ama aquí a todos de la misma manera, con el mismo amor entrañable, con el mismo amor eterno. Así que nadie es más justificado que otro en la iglesia de Cristo. Pero con respecto a la santificación, sí es un proceso y luce de manera distinta en la vida de cada uno. Y en la glorificación todos seremos glorificados de la misma forma. Así que nuestro texto se encuentra en el contexto de la santificación. Y Pablo dice, ocúpense, trabajen duro de por vida por su salvación, por esa salvación que han recibido, porque Dios no les ha dado vida temporal, les ha dado vida eterna. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Mortificando en nuestras vidas cualquier forma de pecado. Desde el que parece más sutil hasta el que parece más agresivo. Nosotros necesitamos abandonar toda forma de pecado. El escritor de Hebreos lo ilustra de esta forma y dice, despójate de todo peso que te impide correr la carrera. ¿Qué es lo que nos impide seguir corriendo la carrera? ¿Cuál es ese pecado que nos asedia
que incluso no hemos estado dispuestos a abandonar y arremeter contra él con la misma fuerza con la que ese pecado arremete contra nosotros. ¿Cuál es? La idolatría quizás. La confianza en ti mismo quizás. La lujuria quizás. El egoísmo quizás. El temor al hombre. El anhelo porque los hombres te aprueben. La ira quizás. La mentira. Los deseos de los ojos. La codicia. El orgullo. La envidia. Los celos. La vanagloria. ¿Cuál es? La borrachera. ¿Cuáles son las adicciones con las que todavía batallas y no te has podido desprender de ellas? Ocuparnos en nuestra salvación implica abandonar cualquier forma de pecado en nuestra vida. ¿Qué es eso que ya otros hermanos te han señalado y te han dicho, hey, yo veo esto en ti? Y tú, en lugar de recibirlo con gracia, inmediatamente te incomodas y colocas en una lista negra a ese hermano o hermana. Y yo estoy seguro que en este momento todos estamos pensando en otra persona. No, piensa en ti. Tú eres así. Tú y yo somos así. Si no, pregúntale a tu cónyuge y puedes responder muy bien lo difícil que es hacerte ver algo que está mal en ti. No tienes que irte muy lejos. Alguien decía que nuestro hogar es el mejor filtro para saber qué tanto hemos madurado en nuestra vida cristiana. La casa, no la iglesia, la casa. En la iglesia es muy fácil pasar desapercibido y engañar a todo el mundo con el bla bla en los grupos de discipulado. No, en la casa nos conocen muy bien. Jóvenes, ¿qué diría de ustedes el historial de Google en sus teléfonos celulares y computadoras? ¿Qué verdad expresaría de ustedes? La única forma que la justicia, la rectitud, la piedad pueda reinar en nuestro caminar es que toda forma de pecado sea abandonada. Esta tarea de ocuparnos en nuestra salvación también está relacionada con perseverar en obediencia a Dios hasta el final. Dios no quiere un discipulado a medias de parte nuestra, como sucedió con el pueblo de Israel en el libro de los Jueces, donde Dios les había dicho que acabaran con todo pueblo enemigo y dejaron unos vivos por acá y otros por allá. No, Dios quiere un discipulado completo de nuestra vida, cada aspecto de nuestra vida, nuestro tiempo, pensamientos, emociones, recursos, todo debe ser consagrado a Él. Él no quiere un pedacito de nosotros, todo. ¿Qué área de tu vida no ha sido consagrada a Él? Sí, les estoy hablando a ustedes. ¿Tú estás cuidando de tu alma? Sí, ok. ¿Cómo lo estás haciendo? Si se te complicó pensar y responder a esa pregunta, hay un problema serio. ¿Cuáles son los frutos que se están evidenciando de ese cuidado de tu alma que tú dices tener? ¿Quién puede confirmar eso? Tú mismo no habla muy bien de uno. Mire, yo estoy muy feliz, y lo decía el miércoles a los hermanos, por la cultura de discipulado que se ha crecido en esta iglesia. Me siento muy animado por eso. Pero al mismo tiempo estoy muy preocupado, se los confieso. De ver a personas que están en 2, 3, 4, 5 grupos de discipulado. ¿Qué buscas? Pero cuando se establece un grupo de oración, eso es una soledad. Claro, porque en los grupos de oración no hay forma de alardear de nada.
Solo es un hombre, una mujer humillada entregando sus penitencias y sus cargas allí. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí el que se jacte de que está en varios grupos discipulados, que lee fulano, que lee sutano, que ve no sé qué, que sabe no sé qué, debería ser la persona más piadosa de esta iglesia. A quien más se le da, más se le demanda. Si tanta verdad hay en ti, de tanta verdad te nutres en la semana, tanto sabes tú, tan espiritual eres tú, tú deberías ser la persona más piadosa de esta iglesia. Tu esposa debería llegar sonriente todos los domingos diciendo, mire, que este hombre ya yo no sé qué hacer. Cuánta piedad, cuánto amor. Es un protector, es el mejor proveedor, es el hombre más tierno. Usted viera cómo maneja los conflictos en casa. Yo tengo un Jesús chiquito en la casa. Si eres soltero, tus padres deberían ver en ti a un joven soltero que se preocupa por su madre, por su padre, que se entrega de manera negada por proteger a los de su hogar. Debería ser la persona más apacible y misericordiosa de esta iglesia. Debería ser la que está siempre en la lista de los que se solicitan para ayudar a alguien. Debería estar ahí. Ay, ay, ay. O como dirían los puertorriqueños, chacho. Tenemos un problema serio. Yo que tú me quedo con uno. Como decía el pastor Blake White, él decía, es mejor hacer mucho con lo poco que conoces que hacer poco o nada con lo mucho que conoces. Así que creo que van a tener que reagendar eso y los líderes del grupo discipulado dejen de estar metiendo gente, aprendan a decir no. Si no la condena para esas personas, si no viven de acuerdo al evangelio, será peor. Así que aquel que alarde de conocimiento, de que conoce verdades, de que entiende verdades, que comparte un montón de verdades, de ti se espera ser la persona más piadosa del mundo, comenzando en privado, luego tu casa y tercero, la iglesia. Es más, tus vecinos. Deberíamos preguntarle, y fulano, cuénteme de él. La persona más hermosa de este vecindario, su esposa. ¡Wow! ¿Qué está pasando con todo lo que estamos recibiendo? Ocúpate en tu salvación. Cuida de tu alma. Y hazlo en serio. Y dice Pablo, cuando lo hagas, hazlo con esta actitud. Con temor y temblor. Este trabajo que hacemos de cuidar de nuestras almas, de cuidar de nuestra salvación, debe ser motivado por un profundo deseo de honrar a Dios en cada aspecto de la vida. No hacemos lo que hacemos, no cuidamos de nuestra salvación para que los demás nos vean, lo hacemos para que Dios sea honrado. Nosotros podemos convertir los hábitos más sagrados en algo detestable para Dios. ¿Por qué nos reunimos a orar? Para que la gente sepa que oramos cada semana. ¿Por qué nos reunimos a estudiar las Escrituras y publicamos lo que publicamos? Para que Dios sea honrado. Eso es lo que quiere hacer Pablo. Con temor y temblor, y está hablando de un profundo deseo de honrar al Dios exaltado, al que le temo. Este temor que sentimos hacia Dios, en lugar de alejarnos de Él, nos acerca a Él. Es un poco paradójico, porque nosotros siempre asociamos temor con alejarnos de eso que nos da temor. Pero en la Biblia, temor hacia Dios nos acerca a Él y nos aleja aquello que nos intenta separar de Él. Todo lo opuesto. Y Pablo dice, ocúpate de tu alma. Sí, ocúpate de ella, realizando un trabajo duro como aquel que cultiva la tierra. Pero hazlo con mucho temor y temblor, asegurándote de que lo haces para que Dios sea honrado. Mira, hermano, hay muchas cosas que se deben quedar entre nosotros y Dios,
para que Él sea honrado, para que Él sea engrandecido, para que Él sea adorado, para que no me miren a mí, para que lo miren a Él. Ese debe ser mi anhelo, para que los hombres y mujeres se alegren en Él, no en mí. Pero ocúpense en su salvación con los recursos de Dios. Miren lo que dice el verso 13. Porque aquí tenemos un conector. El porque establece la razón de lo anterior dicho. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la primera verdad acerca de la obra de Dios en la santificación de los creyentes atañe en primer lugar a su ser, expuestos en los pronombres personales él, que y su en nuestro texto, y con los verbos es y produce. Dice que Él produce en nosotros tanto el anhelo como el accionar en esta tarea tan honorable que es cuidar de nuestra salvación. Miren, las deidades paganas son descritas como indiferentes, impersonales y distantes. Así se describen todas las deidades paganas: indiferentes, impersonales y distantes. En cambio, el Dios viviente y verdadero, aquel que exaltó a Cristo hasta lo sumo, es un Dios real y personal. Es un Dios que se acerca, que se relaciona con sus criaturas. El apóstol Juan lo expuso de manera muy clara en el capítulo 1 de su evangelio, cuando describe a Jesús como Dios con nosotros. Nuestro Dios es un Dios que se acerca, que se relaciona con sus criaturas. Nuestro Dios no es indiferente. Le dice a Moisés en Éxodo 3 que Él está consciente, que Él oye, que Él ve, que está consciente de la aflicción de su pueblo. Nuestro Dios no es impersonal como las deidades paganas, es Dios con nosotros. Nuestro Dios no es un Dios distante, porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 que Él ha hecho morada dentro de nosotros, y Pablo también lo dice en Efesios 2:20. Nuestro Dios es completamente diferente a las deidades paganas. Es un Dios personal. Y noten cómo Pablo lo dice: Él produce en ustedes. Él no está distante de esta obra sobrenatural. Él produce en ustedes. Dios nos llama a obedecerlo, pero por su divino poder, como decía mi hermano Pedro, nos da la capacidad para hacer lo que Él nos pide. Creo que decía Agustín a Dios: dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Y dice el texto que Él es quien en vosotros produce. Esta es la palabra griega energeo, de donde viene la raíz de la palabra energía. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios le da a sus hijos la energía necesaria para obedecerle y servirle. El poder de Dios en nosotros se hace visible en nuestra santificación. Él nos inviste de poder para obrar, para trabajar, para ocuparnos en nuestra salvación. Cantamos muchas veces el poder de Cristo en mí, como el poder de Dios sobre mí. Para el primer momento de batallar contra nuestros pecados, actuamos como si estuviésemos desprovistos de poder. Nuestro Dios nos empodera para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Qué precioso es esto, hermanos. Por eso muy sabiamente alguien decía: cuando Dios vio que necesitábamos a alguien que viviera una vida perfecta y cumpliera la ley de Dios por nosotros, Él lo proveyó. Cuando Dios vio que yo necesitaba a alguien que muriera en mi lugar, Dios lo proveyó. Cuando Dios vio que yo necesitaba a alguien que conquistara la muerte por mí, Dios lo proveyó. Cuando Dios vio que yo necesitaba a alguien que pudiera resucitar y me diera esperanza para mi propia resurrección, Dios lo proveyó.
Cuando Dios vio que la vida cristiana no podía ser vivida en la carne, sino en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, Dios proveyó la presencia de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo lo que se requería, Dios lo proveyó. No hay excusas. Nadie puede decirle a Dios, no puedo obedecer esto. Porque de acuerdo a Juan en su primera carta, los mandamientos del Señor para los hijos de Dios ya no son gravosos. Nadie puede decirle a Dios no. ¿Qué clase de Dios nos salva y nos deja tirado allí con una ley enorme, un montón de mandamientos, y nos vuelve a dejar en el punto donde comenzamos? Dice el profeta Jeremías que Él nos daría un nuevo corazón. Dice el profeta Jeremías que Dios mismo pondría su ley en ese nuevo corazón. Y dice el profeta que Dios mismo se encargaría de que nosotros obedeciéramos esos mandamientos, esa ley que puso en el corazón. Dios es Dios. Peleamos, caminamos, nos ocupamos de nuestra salvación con los recursos de Dios. Aún podemos soportar el dolor más profundo en nuestro corazón, esa clase de dolor que siente que nos traga. Podemos batallarnos y levantar nuestra cabeza, aún en medio del dolor más fuerte, porque contamos con los recursos de Dios. Como dice aquel himno, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos empodera. Pero Él no obedece por nosotros. Él nos da la capacidad para inclinarnos hacia el bien, servirle y adorarlo a Él. Qué precioso es Dios. El punto aquí no es ocúpate en tu salvación y Dios obrará en ti. No. El punto aquí es, como Dios obra en ti, puedes y debes ocuparte en tu salvación. Nosotros podemos obrar porque Dios ha obrado en nosotros. Nosotros obramos porque Él obra. Así que, hermano, que luchas contra el pecado, cobra ánimo. Cobra ánimo. Y dice Pablo que Él es quien produce en nosotros el querer. Todo comienza primero internamente, transformando nuestros anhelos. Él transforma nuestros afectos. Comienza de adentro hacia afuera. Y luego dice, y Él produce el hacer. El accionar viene de Dios. Aquí tenemos el aspecto externo de nuestra santificación. Como decía John MacArthur, un querer piadoso produce un actuar piadoso. Él comienza a obrar en nuestro corazón. Comienza aquí. Y luego se mueve por nuestras manos y por nuestros pies. Pero comienza aquí. Y luego nuestras manos y luego nuestros pies. Él produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Hermanos, ocúpate en tu salvación con los recursos de Dios. Ahora veamos en último lugar. Ocúpate en tu salvación para impactar a tu alrededor. Este verso siempre ha sido predicado hasta el verso 13, que tienen que ver los versos 14 en adelante. Luego de este imperativo constante, el apóstol Pablo le dice en el verso 14 a los filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas. No es la primera vez que Pablo le dice esto a los filipenses. En el capítulo 2, versículo 3, les dice, hagan esto sin murmuraciones y contiendas, sin vanagloria. Dejen los pleitos, porque los pleitos entre ustedes se están convirtiendo en un obstáculo para que el evangelio siga avanzando. Y les pone el ejemplo de Cristo como un estímulo, la humillación de Cristo como un estímulo para pensar primero en el otro. Pero previo a esta advertencia está la exaltación de Cristo. Y la usa Él también como un estímulo para recordarles, nuestra vida ha de someterse al señorío de Cristo. Y debemos seguir viviendo como es digno del evangelio al que el Cristo exaltado nos ha llamado. Hagan todo sin murmuraciones. Y la pregunta es, ¿qué es todo aquí? Todo aquí es lo antes dicho. O sea que lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es, cuiden de su salvación, ocúpense en ella sin murmuración y sin pleitos.
Porque esto es importante. Una tarea tan honorable como el cuidar de nuestras almas puede terminar llevándose a cabo en medio de discusiones innecesarias y pleitos, en lugar de llevarse a cabo con la humildad de Cristo que Pablo ha presentado al final del capítulo 2. ¿Cuántos de nosotros podemos ocuparnos en una labor tan sagrada como el cuidado de nuestras mentes y de nuestros corazones, simplemente para buscar el aplauso de los demás o para contender a ver quién es más piadoso que el otro? Podemos convertir las virtudes más piadosas del reino de Dios en las cosas más peligrosas en la iglesia de Dios. Por eso Pablo dice, mientras se ocupen de sus almas, mientras cuiden de sus corazones y mentes con los recursos de Dios, cuídense de la murmuración y cuídense de que esa labor la conviertan en una razón para estar peleando entre ustedes. Nosotros tendemos a pelear por tonterías. Decía J.C. Ryle que no hay nada más pecaminoso en la vida de la iglesia cuando ésta se caracteriza por discutir por tonterías. Evodia y Síntique en el capítulo 4, hermanas muy amadas por mucho tiempo, y estaban peleándose. Dice Pablo, pero esto no puede ser si ambas combatieron conmigo por el evangelio, por las misiones. Y Pablo tiene que frenar eso, porque eso puede ocasionar una piedra de tropiezo al avance del evangelio en su ministerio. De la misma forma para nosotros, mis amados hermanos del trono de gracia, los conflictos en medio nuestro pueden causar gran tropiezo en lo que Dios puede estar haciendo y va a hacer en nuestro ministerio. Nuestras murmuraciones dañan. Son como un cáncer que se expande en la congregación, la difamación, la calumnia. Muchos pueden estar difamando y calumniando un ministerio que puede estar haciendo mucho bien al reino de Dios. No pensamos cuánto el chisme en la iglesia tiene repercusiones mayores que lo que afecta a esa persona de quien se está hablando. De acuerdo a este pasaje, el chisme, la murmuración y los pleitos en la iglesia de Cristo son tan terribles y tan dolorosos porque se pueden convertir en un estorbo para el reino y Satanás tomará ventaja al usarlos para frenar la obra del Señor en medio nuestro. Por eso es tan terrible tener entre nosotros gente conflictiva y problemática. Porque dañan la imagen del evangelio, dañan, perturban, minimizan el poder del evangelio en medio de una iglesia y de un ministerio. Afecta el progreso de las misiones globales. ¿Tú lo habías visto así? Cómo el chisme, la murmuración y el pleito en la iglesia puede afectar incluso de que la palabra llegue a otras ciudades, a otros pueblos y a otras naciones. Por eso Pablo tiene que decirles, paren con sus contiendas. Vivan como es digno del evangelio y en lugar de estar perdiendo el tiempo murmurando y contendiendo entre ustedes, ocúpense de su salvación. Inviértanle tiempo a sus almas. Bájenle un poco al tema de las peleas y de hacer las cosas por vanagloria. Ustedes no son enemigos. Ustedes son familia. Si peleáramos contra nuestro pecado de la misma forma como peleamos contra nuestros hermanos, cuán piadosos seríamos ya. No hay nada más terrible para la iglesia de Cristo que una persona conflictiva, contenciosa, que no se le puede decir nada porque inmediatamente arma un problema de este tamaño. Esas personas son un peligro para cualquier congregación. Como también son aquellas personas conflictivas en modo pasivo, que no dicen nada, no hieren con palabras, pero su indiferencia a la palabra y a la relación entre los hermanos a veces causa más daño que aquella que es activa. ¿En cuál de las dos estás tú? Porque tú puedes ser ahora mismo un instrumento usado por el diablo para perturbar y frenar el avance del reino de Dios en este ministerio. De la misma forma como las contiendas, las murmuraciones y los pleitos entre hermanas. Qué casualidad, el pleito más destacado es entre dos mujeres. Estaban frenando el avance del evangelio en una iglesia que estaba esparciendo la buena nueva, aún mientras Pablo se encontraba preso por causa de ese mismo evangelio.
Haced todo sin murmuraciones. Ocúpense de su salvación sin murmurar, sin pelear entre ustedes. Hermanos, necesitamos trabajar en construir la iglesia que Dios quiere, no la que tú quieres. Muchos de ustedes llegaron con un marco de referencia aquí, una listica de cómo debe ser la iglesia que tú quieres, que te hace sentir cómodo. Aquí ese postulado no va a prosperar. Debemos trabajar duro por la iglesia que Dios quiere, no la que yo quiero. Pablo, pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Verso 15. Para otro conector que implica una cláusula de propósito. Todo esto para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En los versos 15 al 16, Pablo da la razón y el propósito de lo antes dicho con esta cláusula de propósito. Y Pablo presenta tres razones por las cuales deben cuidar de su salvación sin murmuración y contiendas. Y estas son las tres razones. En primer lugar, por su propio bien, por su propio testimonio. En segundo lugar, por causa de los incrédulos. Y en tercer lugar, por causa de sus líderes. En primer lugar, por causa de su testimonio. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ellos deben evitar esta actitud murmuradora y conflictiva para que puedan llegar a ser la clase de hijos de Dios que Él desea, irreprensibles y sencillos. Y la palabra que usa Pablo aquí para irreprensible describe al creyente como libre de imperfecciones morales o espirituales. Alguien que profesa la fe en Cristo, pero es conocido por ser una persona que murmura constantemente de los demás o que está siempre metido en un conflicto en la iglesia local, es una persona imperfecta moralmente, es una persona que tiene muchas manchas en su moral, una persona que no es irreprensible, que tiene muchas cosas que se le pueden señalar. ¿Somos irreprensibles realmente? Porque Pablo dice que algo tan simple a la vista de los hombres como murmurar. ¿Tú sabes cuánta gente ha llegado a mi oficina de consejería a hablar mal de alguien? Yo te digo, hey, esa persona no está presente. Hay una murmuración que es buena, y es cuando te dedicas a hablar bien de esa persona, aun cuando no está. Esa murmuración que es mala, es esa donde comienzas a destacar los aspectos negativos de tu iglesia o de algún miembro de la iglesia o de cualquier esa persona sin que ella esté presente. Alguien decía, no hables de las personas, habla con las personas. Alguien que se caracteriza por eso no es irreprensible. Tiene manchas morales que le hacen perder credibilidad sobre la declaración que esa persona hace de sí mismo de decir que es hijo o hija de Dios. Eso es lo que dice Pablo, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Porque así son los hijos de Dios, irreprensibles y sencillos. Y la otra palabra para sencillos, este término se emplea para describir el vino puro que no se mezclaba con agua. Y lo que está diciendo Pablo es que la vida del verdadero hijo de Dios, la vida de aquel creyente que vive una vida digna del evangelio, debe ser absolutamente pura, no mezclada con pecado ni maldad. Y déjenme decirle que el espíritu de la persona conflictiva y de la persona murmuradora trae consigo una mezcla de buenas intenciones con mucha maldad. ¿Con qué intención tú has conversado eso? ¿Con qué intención tú preguntas eso? ¿Con qué intención tú estás armando ese debate en cada grupo pequeño? Esas personas que le fascina abrir un tema en un grupo pequeño para armar una discusión, esas personas son más peligrosas de lo que usted cree. Les produce un placer andar en un pleito siempre. Esas personas están carentes de ser irreprensibles y puros. Pablo dice que la intención con la que hacen eso
está mezclado con mucha maldad y mala intención. Mucha mala intención, son malintencionados. ¿Saben lo que cree la iglesia? Y publican unas cosas en redes sociales que yo le digo, ¿y qué hacen en nuestra iglesia? Eso es malintencionado, porque tú sabes lo que eso puede provocar. Esas personas no son irreprensibles. No hay pureza de corazón. Y Pablo dice que se puede dudar fácilmente de su salvación. Pero no solamente deben ocuparse de su salvación sin murmuración y contienda por su propio testimonio, sino por los incrédulos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que tú haces no simplemente es visto por ti, por tu iglesia, sino por los incrédulos, en esa generación donde te encuentras, donde tú has sido llamado a ser luz. Hermanos, los cristianos hoy en día viven en un medio de un desarrollo expansivo de las comunicaciones, una cosa impresionante, donde somos atacados de forma continua por diferentes lenguajes, ideas, filosofías y prácticas anti Dios. Y muchos de nuestros hermanos están siendo bombardeados por toda la filosofía y mentira del mundo que aprenden en literatura, redes sociales y videos de YouTube y no se han dado cuenta cómo se está mezclando la sana doctrina con la porquería del mundo. Y con toda esa mezcla intentan interpretar la Biblia y todo lo que sucede en la vida cotidiana. Con toda esa mezcla en su cabeza. Nuestros jóvenes hoy tienen un reto más fuerte que hace años. Por eso como iglesia debemos cuidarlo. Y si hay hijos tuyos aquí, tienes que esforzarte en cuidarlo del bombardeo que reciben cada semana. Tú vienes el domingo a escuchar el sermón, pero en la semana estás recibiendo un montón de mentiras. Y es la labor de los que nos paramos aquí contrarrestar todo eso con la verdad. Amar y vivir en santidad es un prerequisito indispensable, decía alguien, para comunicar las buenas nuevas de salvación y para crear un impacto significativo en la nación. Por eso que Pablo introduce esa primera palabra en el verso 16, asidos de la palabra de vida. Conecta lo antes dicho del testimonio a la generación perversa con asirse de la palabra de vida. Y la palabra aquí asir en el griego no está hablando simplemente de aferrarse a algo. Y la palabra de vida es el evangelio allí. Sino que esa palabra asir describe la idea de comunicar eso que posees. Está hablando del evangelio. De nuevo, es una carta misionera. Y él combina el buen testimonio de la generación perversa donde te ha tocado vivir con la proclamación de la palabra de vida. ¿Por qué? Porque sin un buen testimonio va a ser muy difícil que podamos crear un impacto en nuestra sociedad como lo hizo William Carey. Dice Pablo que somos luminares en este mundo. Hay muchas leyes malas en nuestra nación que no han sido impactadas de ninguna forma por el cristianismo. Porque el cristianismo de hoy es, venimos el domingo a las 9, nos vamos a casa y no creamos ni un impacto en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, ni siquiera en las posiciones de gobierno donde Dios nos ha colocado. Y los que han estado cerca del gobierno lo que hacen es estrecharse la mano para que le den un bono mensual, mendigando dinero. Por eso no creamos un impacto en nuestra nación. Nuestro cristianismo es de 4 paredes, de domingo. La manera de vivir de los creyentes como hijos de Dios afecta de forma considerable la influencia que podamos tener sobre el mundo impío. Debemos ser luminares espirituales y morales en este mundo, pero no lo seremos si mientras nos ocupamos de nuestra salvación vivimos en pleito y en murmuración, dice Pablo. Amado hermano, yo sé que como muchos tienes un deseo de cambiar el mundo, pero jamás lo vas a poder hacer con esa vida desordenada que tienes. Queremos cambiar el mundo, pero tenemos un matrimonio poco piadoso donde tú ni siquiera le provees a los tuyos.
donde no eres un protector de tus hijos ni de tu esposa, donde no pastoreas el corazón de tu mujer, pero quieres cambiar el mundo. Donde tú como mujer eres una mujer vanidosa, rebelde, iracunda y carente de sumisión, pero quieres cambiar el mundo. ¿Quieren cambiar el mundo con una vida eclesial deficiente? Queremos cambiar el mundo y no somos capaces ni siquiera de llegar temprano el domingo a la iglesia local. Queremos cambiar el mundo, pero estamos dando rienda suelta a nuestras adicciones en la semana. Queremos cambiar el mundo, pero en nuestro trabajo somos conocidos como los más irresponsables y perezosos. Queremos cambiar el mundo y andamos en casa como mantenidos en lugar de salir a trabajar y proveer para nuestras familias. Pero nos creemos los más piadosos. Queremos cambiar el mundo, pero estamos enemistados con toda nuestra familia. Y no precisamente por el evangelio, sino por nuestro pecado, por nuestra altanería, por nuestra necedad. Pero queremos cambiar el mundo. Mira, hermano, a mí no me venga a hacer hablar de lo que usted lee y de lo que escucha. Deje que su vida hable por usted. Y aprendan a ustedes a replicar eso. No se dejen engañar por palabrería. Dejen que la vida de las personas hablen por ellos. Si quieres cambiar el mundo, comienza con lo más básico. Protege a tus hijos. Provee para tu familia. Dedícasle tiempo. Protégelo física, espiritual y emocionalmente. Protégelos. No hay nada más contracultura en nuestra época que ver un hombre protegiendo hoy a su familia, cuidando a los suyos y amándolos. Esa es la mejor forma como podemos darle un golpe a este mundo que va en contra de los principios de Dios. Hermanos, si queremos alcanzar el mundo, no podemos vivir como el mundo. La gente en nuestro edificio, en nuestra casa, en nuestro barrio se debe dar cuenta que somos luminares en esa comunidad. Dios te colocó allí, no simplemente para que le digas a la gente, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y creyeron y vuelven y se encierran junto contigo en 4 paredes. Y una calle llena de 30 cristianos y una calle llena de maldad y perdición. ¿Qué impacto estamos creando en nuestro pequeño nido? ¿Qué impacto estamos teniendo en nuestro entorno? Somos luminares del mundo. Pero también Pablo dice, cuiden su salvación con temor y temblor y sin murmuración y contienda, no solo por su testimonio, no solo por los incrédulos, sino por sus líderes. Pablo dice en el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, antes de hablar de cuidar la salvación, termina con la exaltación de Cristo y ahora termina su sección con la venida de Cristo. Pablo tiene una visión elevada de Cristo que lo motiva a expandir el reino y a vivir de una forma de acuerdo al reino. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Pablo dice, ocúpense de su salvación, cuiden de su alma sin murmuración y contienda, para que también puedan traer gozo al corazón de sus líderes. Hermanos, la mejor forma de traer gozo al corazón de tus líderes, de tus pastores, es practicar fielmente las verdades de la palabra de Dios que ellos te han predicado y te han enseñado. Ciso, mi persona, Daniel, Pedro, Junior, Jorman, todo lo que hemos estado enseñándole. No queremos aplausos. No queremos ni siquiera que nos digas que bien lo hiciste. No queremos ni siquiera cualquier otro detalle. El mayor gozo que tú le puedes dar a tu pastor es obedecer la palabra de Dios que se te ha predicado. Lo que pasa es que ya hoy en día ni siquiera sabes cuál es tu pastor.
Juan Manuel Vaz, John MacArthur, Sugel Michelin. Ya la gente no aprecia como siglos atrás las predicaciones de su púlpito, y lo digo muy en serio. Y me encantó una vez que Juan Manuel decía, hey, ve a una iglesia, yo no soy tu pastor. Y Sugel también lo ha dicho, yo no soy tu pastor. Ya no se aprecia tanto lo que se enseña desde el púlpito. Ya no se valora tanto el esfuerzo que cada semana un pastor hace para enseñar la grey. En los tiempos de los puritanos leían sus Biblias y la leían en familia y esperaban el día domingo para escuchar la voz desde su iglesia local. Hoy en día la gente ha leído miles de artículos, un montón de sermones de pastores de sana doctrina, pero que todos en muchos puntos difieren de su iglesia local. Y por eso llegan con un cóctel el domingo creyendo ser los sabelotodos. Y eso impide que la palabra llegue a tu corazón. El mayor gozo que uno puede sentir es eso. Cuando seas pastor entenderás por todas las cosas que llevan a un pastor ponerse las manos en la cabeza. Cuando seas pastor entenderás todas las lágrimas que un pastor sufre en secreto cuando escucha de lo que un miembro está haciendo, cuando sabe que un miembro se está desviando, cuando sabe que una hermana se está comportando de una manera tan egoísta, cuando terminan los miércoles de consejería y sales muy triste de ver lo heridos que están los jóvenes y los matrimonios de nuestra iglesia. Cuando ves a un joven o una jovencita que te pidió un consejo y luego los días termina diciendo algo completamente distinto a lo que te pidió consejo. Si alguien decía, si pudieras ver la espalda de un pastor, pudieras ver toda la mordedura, no solo de los lobos, sino de sus propias ovejas. El mayor gozo que puedes traer a tu pastor es caminar de acuerdo a la palabra que se te ha predicado. Si caminas conforme a Cristo, si yo desde aquí puedo lograr que tú te vuelvas más dependiente de Jesús y menos de mí, yo puedo morir feliz. El día que mi teléfono deje de sonar en la semana, porque ya mis miembros no me llaman, no porque están endurecidos, ojo, eso es otro caso, o son indiferentes, no, sino que ya no me llaman porque se han vuelto tan dependientes de Jesús y de su palabra, que ya no necesitan la opinión del hombre, porque ese hombre lo guió a donde debía llegar, a Cristo. Si yo logro eso, he cumplido el propósito. Y si vives de acuerdo a eso, es el mayor gozo que puedes traer a tus pastores y predicadores. Para que yo pueda decir, y muchos al final de nuestra vida como Pablo, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado por ustedes. Miren cómo termina esto, y con esto cierro yo también. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, la forma en cómo Pablo se ha entregado en servicio por los filipenses, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo les dice, yo me regocijo en el servicio que he ofrecido al Señor por ustedes. Y ustedes han servido junto conmigo en este servicio. Regocíjense conmigo también. En lugar de murmurar, en lugar de contender, mientras se ocupan de su alma, alégrense conmigo. Hermanos, que cada área de nuestra vida refleje que nos estamos ocupando de nuestra salvación. No lo hacemos en nuestra fuerza, sino con los recursos de Dios. Que la forma en cómo tú piensas, razonas y evalúas cada situación, se pueda decir de ti que tienes la mente de Cristo. Que la forma en cómo tú sientes y manejas tus emociones, aun como manejas las heridas, pueda reflejar que tienes un corazón renovado por el Espíritu de Cristo. La forma en cómo hablas, cómo manejas las diferencias entre el pueblo de Dios, la forma como atiendes al llamado de servirnos unos a otros, que refleje que realmente eres una hija de Dios. Incluso la forma en cómo te vistes. Me entristece ver muchas mujeres cristianas vestidas de una manera tan inmoral. Se nos ha olvidado que el cuerpo que poseemos es del Señor. Nos vestimos para el Señor y para nuestros esposos. Se nos ha olvidado que la modestia comienza en el corazón. Hemos venido a alimentar la lujuria de muchos. Se nos ha olvidado que nuestro Dios es el mejor diseñador por excelencia y que diseñó la ropa para cubrir tu desnudez, para que nada de tu desnudez se vea.
Pero hay otro diseñador perverso por excelencia que surgió en el Edén. Y es Satanás que creó la ropa para que muestres, para que tu desnudez se vea. Mujeres vestidas con su cuerpo ceñido de una manera tan sensual. Y es con esposos que todavía es peor, que no las frenan en su forma de vestir. Sacan a sus mujeres a exhibirlas como una pieza de carne. Mujeres, nadie debería ver tu cuerpo, deberías cubrir tus piernas, tu pecho, todo cubierto. Nadie debería ver la silueta de tu cuerpo. Eso es para Dios y para tu esposo. Todo para Él. Cúbrete. ¿Por qué vienen a la iglesia vestidas de manera tan inmoral? Cúbranse. Necesitamos ser un luminar en el mundo hasta la forma en cómo te vistes, mi hermana, que sea chocante para este mundo. Y créeme, para cubrir tu cuerpo no necesitas vestirte como los 60. Hay ropa muy hermosa en nuestros días que cubre el cuerpo. Búscala, tapa tu cuerpo. Cúbrete. Eso es para el Señor y para tu esposo. No te comportes de manera indecente. No seas como el mundo que se exhibe, que se vende como un trozo de carne. Cubre tu cuerpo de tu pecho hasta tus pies, cúbrelo. Hombres, ustedes también. ¿Por qué se ciñen la ropa? Se visten hasta de manera afeminada. En todo aspecto de nuestra vida se debe ver que el reino de Dios nos gobierna. Ocúpense de su salvación, y eso incluye el ocuparse en su cuerpo, su forma de vestir, pensar, sentir, hablar, todo. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y lo hace para que cumplamos su buena voluntad. Y para que lo hagamos sin murmurar y sin andar peleando. Para que realmente podamos ser llamados irreprensibles y hombres con corazones puros. Para que de esa manera podamos alumbrar este mundo perverso y oscuro. Para que de esa forma podamos crear un impacto significativo en nuestra nación Venezuela. Y para que de esa forma podamos traer gozo a nuestros líderes mientras caminamos de acuerdo al Evangelio. Y que en lugar de murmurar, contender y hacer todo por vanagloria, podamos hacerlo en obediencia al Señor, con gozo y alegría. Y para aquellos que están sin Cristo, no puedes ocuparte de una salvación que tú no posees. No puedes ocuparte de una salvación que tú no tienes. Y la pregunta es, si no has sido salvado, entonces estás en peligro de muerte. La ira de Dios está sobre ti. El infierno será tu hogar por la eternidad. Pablo dice que el día que Cristo venga, lo menciona acá, será un día de gozo y se dará cuenta que su trabajo nunca fue en vano. Pero para aquellos que no han sido salvados será un día de mucha tristeza, de mucho dolor y de mucha oscuridad. Puedes rogarle al Cristo que se ha humillado y que ha sido exaltado, que te salve de la ira de Dios, que te salve de Dios mismo, que te salve de ti mismo, de tu idolatría y de tu orgullo, que te perdone, que te reconcilie con el Padre, para que tú puedas experimentar la verdadera alegría, para que de esa forma ahora en Cristo y salvado puedas ocuparte de esta preciosa y honorable salvación, que llegará un día a su punto más alto, en lo que se llama glorificación. Oremos. Padre, no queremos ser un tropiezo para el Evangelio. Porque por el mal testimonio de algunos, dice tu palabra, el nombre de Cristo es blasfemado. Noten que no es nuestro nombre el que es blasfemado. Es el nombre de Cristo. Es su nombre el que está en juego. Es su mensaje el que está en juego. Queremos llegar al Evangelio a cada rincón. Queremos ser una iglesia misionera como Filipos. Pero no queremos ser de tropiezo para este glorioso Evangelio. Guárdanos de perder el tiempo en murmuraciones y en pleitos tontos. Y en lugar de perder el tiempo murmurando, contendiendo, ayúdanos a ocuparnos en algo que es realmente importante, que es nuestra propia salvación.
hacerlo con tus recursos, para que podamos impactar el mundo. Ocúpate en tu salvación, para que puedas impactar de manera significativa a tu alrededor. Que nuestro mal testimonio no haga que se cierren los oídos de los incrédulos a tu mensaje. Ayúdanos a ser luminares de este mundo, a ser una luz en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, aquí en Santa Mónica, donde tú nos has colocado. Ayúdanos a dar un testimonio de tu gracia a los vecinos. Ayúdanos a crear un impacto en esta nación. Ayúdanos, Señor, porque somos parte de algo más grande. Cuidamos nuestras almas, no solo por el bien nuestro. Cuidamos nuestras almas, no solo por el bien de nuestras esposas e hijos. Cuidamos nuestras almas por el bien de la nación. Ayúdanos a cuidar nuestras almas con una perspectiva correcta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.